A ver, levanten la mano los que obtuvieron regalo el martes. Levanten su mano los que obtuvieron regalo. 3, 4. ¿Qué más? Nada más. ¿Qué hicieron con su regalo, hermanos? ¿Qué uso le dieron? Ahí lo tengo guardado, pastor. Son cápsulas de versículos, ¿no? Para que los regales, para que se lo pegues ahí en una libretita, en una tarjetita, ¿verdad? Y es una manera de poder estar compartiendo la palabra de Dios. Amén. Así es que hágalo. Bien, pues vamos a entrar de lleno el tema del día de hoy. Se llama, ¿está ahí arriba, hermanos? Sí, dígame fuerte, ¿cuál es el tema de hoy? Doctrina de demonios y apostasía. ¿Verdad? Hemos venido hablando, porque yo le pedí al Señor de qué vamos a hablar ahora con la pandemia y después de la pandemia, ¿verdad? Eso va a seguir, ¿verdad? El mundo va a seguir con la pandemia. Ahorita ya están hablando de un rebrote. ¿Sí? ¿Cuántos han oído que va a haber un rebrote? ¿Sí ha oído o no ha oído? O está en el limbo. ¿Verdad? Me hablaron unos hermanos que están en Finlandia para decirme, Pastor Moy, está habiendo un rebrote aquí en Finlandia. Es uno de los países más avanzados donde hubo poquitos contagiados de COVID, pero que ahorita ha habido un rebrote. Y me decía la hermana que ese rebrote se está dando principalmente en los antros, en los centros nocturnos, a donde van los chavos, ¿verdad?, a destramparse y ahí se están contagiando. Y ahora hay un rebrote, de tal manera que ahora está más fuerte que la primera vez. Y ayer platicando con otras personas me decían que para México está anunciado que a partir del 21, la próxima semana, supuestamente viene el rebrote. Y más que venga un rebote, 2, 3, 4, 5, lo que necesitamos nosotros es estar en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y tiene que ver precisamente con lo que les comentaba, de llevar una vida como, hermano, en santidad. ¿Amén? Entonces Dios nos ha hablado de que tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? ¿De qué se trata el Evangelio, hermano? Son buenas noticias, pero te habla de que te tienes que arrepentir para perdón de pecados. Después hablamos de que las iglesias, ¿verdad?, en esta generación se está predicando de un evangelio como diluido, ¿verdad? O sea, un poco de verdad con un montón de cultura, de ciencia, de nueva era, ¿no? Etcétera, etcétera. Un evangelio como diluido. Y la semana pasada, el martes, ¿de qué hablamos, hermanos? De una sana, ¿qué? Doctrina. ¿Qué es lo que tenemos que aprender nosotros, hermanos? La sana doctrina. ¿Qué es lo que tenemos que compartir nosotros, hermanos? La sana doctrina. Y el tema del día de hoy, ¿cómo se llama? Doctrina de demonios y apostasía. Entonces hay una gran diferencia entre una sana doctrina y una doctrina de demonios y de apostasía, que ahorita vamos a ver qué quiere decir todo esto. Pero decíamos que entre más se acerca la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es necesario y urgente hablar de la sana doctrina. Y yo a propósito de lo que les comenté hace ratito, ¿usted qué clase de doctrina sea el hecho de que yo venga y me congregue y alabe al Señor y esté en el grupo de chat de oración y allá esté afuera y siga mi vida igual de pecaminosa? ¿Esa será una sana doctrina? ¿De eso habla la Biblia? ¿De que puedo venir aquí, levantar mis manos y seguir haciendo allá cosas? Sin embargo, hay mucha gente que cree que eso está bien, que es normal. Pero entonces eso podría, ¿dónde caería eso? En una doctrina de demonios y una apostasía. Y ahorita vamos a ver lo que significa cada una de ellas para que usted identifique dónde está, cómo está su vida. ¿Amén? Ok, avanzamos. Introducción. Con la cercana e inminente segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, se incrementarán, ¿qué, hermano? Las falsas doctrinas y la apostasía. Vienen tiempos de mucho engaño y de ¿qué, hermano? De seducción. De mucho engaño, ¿verdad? Porque si puedes ir a la iglesia, pues, y puedes seguir pecando. Eso es un engaño. Porque la Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué es, hermanos? Es muerte. No es de otra manera, ¿no? Si yo peco, nada me va a pasar. No, es muerte. La Biblia es la única verdad y luz en medio de las tinieblas, hermanos. Seamos como sobrios y velemos con la palabra de Dios, la sana doctrina, que es una lámpara que alumbra en medio de la oscuridad. Entonces, todo pecado, toda maldad, todo aquello que no le agrada a Dios es tinieblas, hermano.
¿Y qué dice la Biblia acerca de la luz y las tinieblas? Que la luz en las tinieblas resplandece, hermano. Entonces tú a donde te pares, ¿verdad? Sea en la iglesia, sea en la calle, sea en tu casa, eres luz. No eres tinieblas. Porque si tú te estás dando cuenta que estás haciendo tinieblas en tu casa, entonces estás escuchando otra doctrina, no la doctrina sana, no la doctrina que Dios nos ha dejado aquí escrita en su palabra. No te dejes engañar por esa doctrina de demonios, hermano. Porque la Biblia misma establece que el buen juez por su propia casa empieza, hermano. Porque si Dios está mostrando que esto hay, imagínate lo que no habrá en las casas, hermano. Desde pecados relativamente pequeños hasta pecados grandes. ¿Y todo por qué? Porque no tengo una sana doctrina. ¿Amén? Amén. Avanzamos, hermano. Primera de Timoteo 4, versículo 1, vamos a ver ahí acerca de lo que viene, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo lo anunció, porque los apóstoles lo anunciaron y porque nosotros ya estamos viviendo en estos tiempos, hermano. ¿Amén, hermanos? Dígame amén. Amén. Dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos que van a hacer, hermano, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de ¿qué? De demonios. ¿Quién dice esto, hermano? ¿Quién dice esto? ¿Quién dice esto? El Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo, hermano? ¿Será importante prestarle atención al Espíritu Santo? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, diga conmigo, en estos tiempos, algunos que van a hacer, hermano, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de ¿qué? De demonios. ¿En cuáles tiempos? En estos tiempos. Y allá abajito dice que es la apostasía, ¿verdad? Para que usted entienda que es apostatar de la fe. La apostasía es una categoría teológica que describe, ¿a quién describe la apostasía, hermano? Aquella persona que ha abandonado voluntariamente y conscientemente su fe en Dios, y concretamente ¿en quién, hermano? En Jesucristo. Ese es un apóstata, diga conmigo. ¿Quién es un apóstata? Aquella persona que ha abandonado voluntariamente y conscientemente su fe en Dios, y concretamente ¿en quién, hermano? En Jesucristo. Ese es un apóstata. Y la apostasía es esa, abandonar la fe en Jesús. Y tiene que ver con lo que les dije, ¿verdad? Porque una persona que viene a la iglesia pero no hace lo que dice la Biblia, se está apartando de Cristo, está abandonando la fe. ¿Qué es la doctrina de demonios? La que sigue, amados hermanos. Doctrina de demonios es aquella doctrina, pongan mucha atención, hermano, porque el enemigo es sutil. La doctrina de demonios es aquella doctrina que se mezcla con la sana ¿qué? Doctrina. ¡Wow! De ahí la importancia de que yo aprenda y conozca perfectamente la sana doctrina, porque la doctrina de demonios es aquella doctrina que se mezcla con la sana doctrina. Y si yo no conozco bien la sana doctrina, ¿qué van a hacer los demonios conmigo? ¿Qué van a hacer los demonios conmigo, hermano? Me van a engañar. Y una doctrina de demonios es que los demonios me hagan creer que yo puedo venir a la iglesia, que yo puedo congregarme, que puedo venir a orar y alabar y seguir allá afuera haciendo cosas pecaminosas. Esa es una doctrina de demonios. La doctrina de demonios es aquella que se mezcla con la sana doctrina para tomar apariencia de ¿qué, hermano? De doctrina bíblica. Fíjate, son tan astutos los demonios que su doctrina, ¿verdad? Se mezcla con la sana doctrina para que tú creas de que, no, pues sí es de Dios. Sí es de Dios. Se mezcla, ¿verdad? Para tomar apariencia de que es una doctrina bíblica. Pero su fin, ¿cuál es el fin de la doctrina de demonios, hermano?
es robar la gloria a Dios y poner al hombre en conflicto con el mandamiento y el plan de Dios. Entonces, cuando tú estás escuchando esa doctrina de demonios, ¿hasta dónde te está llevando? A robarle la gloria a Dios y a ponerte en conflicto con los mandamientos de Dios. No se presenta con argumentos descabellados la doctrina de demonios, hermano, sino más bien usa la lógica humana para darle sentido a la doctrina. De tal manera que cuando tú escuchas una doctrina de demonios, dices, no, pues sí es bíblico. Mira, mencionó un versículo. Y esa ha sido la estrategia de Satanás desde el principio, hermano. En otras palabras, Dios les enseñó la sana doctrina a Adán y Eva. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál era la sana doctrina que les dijo? De todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol que está en medio de la ciencia del bien y del mal, de él no puedes comer, porque el día que de él comas, ciertamente vas a ¿qué? A morir. Esa era la sana doctrina. ¿Y cuál fue la doctrina de demonios que los apartó de Dios? Que no le dio la gloria a Dios. Vino el diablo y el diablo mezcló, ¿verdad?, la sana doctrina con la doctrina de demonios. ¿Y qué le dijo a Eva? Porque Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol del huerto. Mezcló verdad con mentira. ¿Qué le contestó Eva? No dijo eso. Nos dijo que de todo árbol del huerto podemos comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de él comamos, ciertamente moriremos. No es cierto, sino que sabe Dios que el día que coman de ese árbol, vuestros ojos van a ser abiertos y van a ser como Dios. Una doctrina de demonios que se mezcla con la doctrina sana. ¿Para qué? Número 1, para robarle la gloria a Dios. Y número 2, para apartarnos y ponernos en conflicto. ¿Con quién, hermano? Con Dios. Y usted ya conoce la historia. Cuando ellos desobedecieron, número 1, no le dieron la gloria a Dios y fueron apartados de Dios. Por escuchar a la doctrina de qué, hermano? De demonios. Pues vuelvo a lo mismo. ¿Verdad? ¿Cuál es la doctrina que hemos aprendido aquí? Hemos sido santificados por la sangre del Cordero. Y si yo ya soy santo, ¿qué debo de hacer, hermanos? Santificarme cada día más. Porque sin santidad nadie verá. Pero si yo en lugar de santificarme estoy pecando, entonces ¿qué doctrina estoy escuchando, hermano? Y los demonios son tan astutos que mentalmente, ¿verdad? Tu conciencia está cauterizada. Porque vienes y alabas a Dios y sigues con lo mismo allá en tu casa. Fíjate qué astuto es el enemigo. Otra doctrina de demonios y sana doctrina es cuando el diablo tienta a nuestro Señor Jesucristo. Fíjese cómo mezcla la sana doctrina con la doctrina de demonios, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan y come. ¿Eso era cierto, hermano? ¿Era cierto? Sí. Él era el hijo de Dios y le podía decir a la piedra que se convirtiera en pan. Pero está usando la verdad con mentira, porque lo que quería hacer es querer tentar a Dios. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después lo subió al pináculo del templo y le dijo, lánzate abajo, porque Dios va a mandar a sus ángeles acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Eso era cierto? Sí. Salmo 91. Pero eso no le daba la gloria a Dios y Jesucristo le responde, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó a los montes y le mostró todos los reinos del mundo. Todo esto te voy a dar porque a mí ha sido entregado si tú postrado me adoras. Sana doctrina mezclada con doctrina de demonios. Entonces es lo mismo con la iglesia, hermano. Que Dios te dice, ¿verdad? Si tú vienes y oras y te congregas, eres un hijo de Dios. Pero los demonios te dicen, pero puedes pecar allá afuera, no pasa nada, nadie se entera.
cuestión es que hay consecuencias. Ya vimos que son leyes, hermano, que no se pueden violar porque tienen una consecuencia. Aunque nadie te vea, te estás infraccionando una ley, estás cometiendo una infracción. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 13, 14 y 15. Entonces, tenemos que estar atentos a la sana doctrina, hermanos, y a través de conocer la sana doctrina poder identificar la doctrina de demonios, hermano, y la apostasía. Dice el versículo 13, porque estos son falsos, ¿qué, hermano? Apóstoles, obreros, ¿qué? Fraudulentos, que se disfrazan como, ¿qué, hermano? Como apóstoles de Cristo. Entonces no solamente usa la doctrina, sino que también usa hombres, lo que se hacen llamar como apóstoles. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de qué, hermano? De Cristo. Entonces, si yo estoy estudiando la sana doctrina, ¿cómo voy a poder identificar a estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo? ¿Cómo los puedo identificar si yo estoy estudiando la sana doctrina, hermano? ¿Cómo identifico a un falso apóstol? Por los frutos los conoceréis. Pero ¿cómo va a ser su enseñanza de esos falsos apóstoles y esos obreros fraudulentos que van a mezclar la sana doctrina con la doctrina de qué, hermano? De demonios. Versículo 14 dice, y no es maravilla, hermanos, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pues aparentemente, ¿verdad? No tiene nada de malo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Versículo 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Y qué es lo que emplean todos estos fraudulentos obreros, apóstoles? Precisamente la doctrina de demonios, que mezclan la sana doctrina con doctrina de demonios. Para que la gente crea, ¿verdad? Es correcto lo que te están enseñando. Pero dice aquí al final del versículo 15, cuyo fin será conforme a sus obras. Dios no puede ser burlado, hermano. Todo lo que sembremos, vamos a cosechar. Diga conmigo, Dios no puede ser burlado. Diga conmigo, ni yo me puedo pasar de listo. ¿Usted cree que podremos engañar a Dios? Mis consecuencias me van a alcanzar. Y por eso está la Biblia. Vea la Biblia cómo todos los que pecaron, cómo les alcanzaron sus consecuencias. Pero a veces creemos que somos más astutos que Dios, más inteligentes que Dios. Pero no es otra cosa que la mente, la conciencia cauterizada, la mente cauterizada, que no nos permite entender y ver. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, 2, 3 y 4. Ya todo esto nos habla del tiempo del fin, hermano. Por eso dicen Hebreos que no te dejes de congregar, hermano. Y mucho menos cuando vemos que ya Cristo se acerca, no te dejes de congregar. Una de las cosas que habíamos dicho antes de pasarnos al terreno era que primero se tenían que llenar las dos reuniones, ¿verdad? La de la mañana y la de la tarde. Cosa que no había sucedido. Ahorita ya, mira, se está llenando la reunión de la mañana. Se tiene que llenar la reunión de la tarde, pero principalmente que reconozcamos así. Pues, ¿cómo voy a entrar a la tierra prometida si hay un montón de pecado mío? ¿Cómo voy a entrar, hermano? Amén. Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2, versículo 1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermano, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os perturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra,
en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y él estaba hablando del apóstol Pedro desde sus tiempos. Han pasado más de 2000 años, hermano, donde todavía está vigente esta palabra, pero donde cada vez vemos más señales, ¿verdad?, de que Jesucristo está cerca. Y una de esas señales es la que estamos predicando hoy, la apostasía, ¿verdad? Porque el Señor no se va a manifestar, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a leerlo, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor Jesucristo sin que antes venga, ¿qué, hermano? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, ¿qué dijimos que era la apostasía? Apartarse, ¿verdad?, de Dios, apartarse de la sana doctrina, pero principalmente apartarse de ¿quién, hermano? De Jesús. Y yo le pregunto a ustedes, cada vez que yo peco, cada vez que yo ando en desobediencia, ¿eso me acerca o me separa de Jesús? Versículo 4 dice: el cual se opone, ¿verdad?, el hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Entonces, fíjese lo que viene, hermano. Sea entendido en los tiempos, ¿verdad? En medio de todo lo que estamos viviendo, dice que vendrá la apostasía y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Lo cual quiere decir que cada vez va a ser más difícil poder predicar abiertamente, porque se va a levantar, ¿verdad?, este hombre de pecado y se va a oponer contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto. Ahorita, ¿cuántos meses se opusieron a nuestro culto? ¿Cuántos meses, hermano? 6 meses. ¿Y cómo nos tienen ahorita? Limitados. Pero van a llegar días en que se van a oponer, ¿verdad?, de manera radical contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Dice que se va a poner de una manera tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, estos son acontecimientos que están por venir, hermano. Pero la apostasía vemos que ya está en camino. Amén. Y cuando dice que se va a sentar en el trono de Dios, ¿verdad?, y va a ser dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso habla de la reconstrucción del templo, ¿verdad?, de Jerusalén. Que si usted se mete un poquito a investigar, ya están allá en el papeleo, ¿verdad? Ya tienen a los sacerdotes, ya tienen a la vaca roja que van a sacrificar para empezar de nuevo el continuo sacrificio. Y ahí es donde se va a manifestar este hombre, ¿verdad? Y se va a sentar y va a pedir que lo adoren como ¿qué, hermano? Como Dios. Eso ya está sucediendo. Y una de las cosas buenas que tiene Internet es que usted se puede meter y checar a ver la construcción del segundo templo y ahí le va a aparecer. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Muchos engañadores han salido por el mundo. Que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador. ¿Y qué, hermano? El anticristo. En otras palabras, hermanos, estamos en la antesala del anticristo. Entonces la gente sigue pensando que esto es un juego, hermano. Y sabes qué, hermano, no es un juego, porque si Dios envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros, es porque esto tiene muchísima importancia. No es un juego. A ver, diga conmigo, no es un juego. ¿Qué está de por medio? La salvación, la vida eterna. ¿Cuántos quieren estar con el Señor, hermano? ¿Y qué dice la Biblia acerca de quiénes pueden estar con el Señor, hermano? ¿El pecado puede estar con Él? No los escucho. Entonces ahí es donde yo me tengo que autoexaminar cómo estoy. Porque si
en mí hay pecado, pues, o sea, que no vengan los demonios a decirme si vas a poder estar con tu Dios. No, porque Él es santo. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Por último, amados hermanos, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9, allá adelantito. Y con eso quiero cerrar, hermano, y aquí está la clave. Cualquiera que se extravíe, hermano, escuche bien, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Dice que hermoso es el Señor, que nos habla, ¿verdad? En su amor y en su misericordia nos habla y nos previene y nos dice, tienes que salir de donde estás. Cualquiera que se extravíe, ¿de qué se extravía? De la sana doctrina. Dice, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Entonces, por eso mucha gente, ¿verdad? Que pensando que es salva y que se va a ir con el Señor, no se va a ir, hermano. Y la Biblia habla de eso. Muchos dirán en aquel tiempo, en tu nombre hicimos sanidades, echamos fuera demonios, Señor. Apártense de mí, no los conozco. Hacedores de maldad. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo. O sea que todo lo que venimos aquí a aprender, ¿para qué? Nada más para que tengamos conocimiento o para que lo pongamos en obra. A ver, le pregunto. Si vino, ya lo escuchó y va allá y sigue haciendo lo mismo. ¿Le sirvió de algo, hermano? Y si Dios nos está hablando esto, acuérdense que cuando la Biblia, ¿verdad? Reincide, ¿verdad? Insiste en un tema, ¿por qué es, hermano? ¿Verdad? Si en un capítulo escucho la misma palabra 5 veces, ¿qué me está queriendo transmitir el Señor? ¿Qué es importante? En las últimas 6 prédicas, 7 prédicas, ¿de qué nos habla el Señor? De que estemos atentos a la sana doctrina, a su palabra. Porque si yo me extravío y no persevero en la doctrina de Cristo, no tengo a Dios. Y fíjese cómo termina el versículo. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. ¿Quién es el que tiene al Padre y al Hijo, hermano? El que persevera en la doctrina de Dios. ¿Sí me escucho bien? ¿Quién es el que tiene al Padre y al Hijo? El que persevera en la doctrina de Dios. ¿Y cuál es la doctrina de Dios? ¿Verdad? Apartarme del pecado, caminar en santidad, obedecer los mandamientos de Dios, amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a mi prójimo como a mí mismo. Y por eso el Señor Jesucristo les dice, de esos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. No te pido que cumplas todos los mandamientos, nada más cumple 2. Ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque si yo amo a Dios, ¿tú crees que voy a andar pecando? Si amo a Dios, voy a andar pecando. Si amo a Dios, ¿podría amar a mi prójimo? Entonces, ¿por qué lo estoy molestando? ¿Por qué lo estoy moliendo? Si el mandamiento dice, ámalo. Y ya en otra predicación decíamos, ¿quién es nuestro prójimo? Aquel que tiene necesidad, aquel al que yo puedo ayudar. No necesariamente al que está más cerca, sino aquel al que yo le puedo ayudar. Obviamente, si está cerca de tu casa, pues ayúdalo. Porque en eso tú muestras que permaneces en la doctrina de Cristo y que el Padre, que el Hijo están en ti. Porque el día se acerca, hermano. El día se acerca. Y decíamos, ¿verdad?, que el Evangelio está tan diluido
Que a la gente le da igual. Si el día se acerca, pues está bien, no pasa nada. Imagínate que pudiéramos viajar en la cápsula del tiempo, llegar a los tiempos de Noé y preguntarle a toda esa gente que se quedó en el diluvio. Que decía, no pasa nada, no va a llover, estás loco, no estás loco, pastor, de lo que nos estás hablando no va a pasar nada, yo puedo seguir haciendo, deshaciendo y no me va a pasar absolutamente. ¿Qué dirían? ¿Por qué no escuché a ese loco? ¿Por qué no entré en el arca? Y no estoy hablando solamente del hecho de que salvaron su vida, sino de que tuvieron vida eterna, hermano. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, hermano, no tiene a Dios. Fíjate qué claro lo explica, ¿verdad? El que se extravía. ¿Qué quiere decir extraviarse, hermano? Se perdió. En otras palabras, apostató de la fe porque conocía a Dios y después, ¿qué? Se perdió, se extravió. El que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Porque los libros serán abiertos, ¿verdad? Y los hombres serán juzgados de acuerdo a lo que está escrito en los libros. A fulano de tal, su nombre, ¿qué hizo? ¿Y qué va a determinar que yo pueda estar no solamente inscrito en el libro, sino tener vida eterna? El que haya permanecido en la doctrina de Jesús. Entonces la sana doctrina dice que todo el que confiese que Jesús es el Señor será salvo. Pero también dice que todo aquel que es de Jesús debe de andar como Él anduvo. Amén. Perseverando en la santidad. Cierre sus ojos, vamos a orar. Y yo le pido que usted medite, hermano. Sea usted joven, sea usted niño, sea usted adulto o de la tercera edad, por favor, recapacite. Y vea cómo está usted caminando. Vea si sus caminos son correctos delante de Dios. Si usted está perseverando en la sana doctrina o ya se extravió. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces somos tan ingenuos que pensamos, Señor, que todo lo que hacemos no va a tener su castigo, su retribución. Perdónanos y ayúdanos a caminar en tu palabra, en tu doctrina. Por eso tu palabra dice que es como un jabón de lavadores, que nos limpia, que nos lava. Permítenos enmendar, Señor, y poder ser verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos. Que no sea nada más un membrete, sino que verdaderamente podamos vivir como hijos de Dios. Para que la gente no tenga nada que decir de nosotros, Señor, sino al contrario, puedan ver nuestras buenas obras, nuestra conducta. Te bendecimos en esta hora, Señor, y te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a caminar en bendición para poder alcanzar tus promesas. Y no desanimarnos, sino al contrario, sí, Señor, gracias porque son señales y oportunidades que tú nos das de que tenemos que enderezar nuestros pasos y caminar
y perseverar en la doctrina de Cristo Jesús. Te bendecimos en esta tarde y te damos gracias en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús.